Bienvenidos, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum. Gracias por estar una vez más en sintonía con este programa especial para ustedes. Tenemos un invitado especial en la casa, Padre Justo Lofeudo. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerlo una vez más acá en Proyecto Dominus Tecum. La otra vez platicamos un poquito sobre Garabandal y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, pero qué gusto volverlo a tener por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hermanos, vamos a comenzar este tema, pero antes me gustaría pedirle al Padre si podemos hacer una oración para encomendar Ah, este programa en las manos de nuestro Señor. Padre, Hijo, Espíritu En nombre Santo. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, tú que eres la luz, tú que eres la verdad. Ven a disipar todas las tinieblas del error. Ven, Espíritu Santo, tú que hemos recibido en el bautismo y con ti hemos recibido el regalo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ven, Espíritu de amor, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Espíritu que estás en nosotros. Ven a iluminarnos, ven a mostrar dónde está el error, dónde está la mentira y dónde está el camino hacia la eternidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, es importante iniciar con una oración porque el tema que vamos a tocar genera muchísima confusión y pues queremos tratar de esclarecerlo, aprovechando que tenemos al Padre en este programa y darles un poquito de la explicación de por qué surge toda esta confusión. Bueno, vamos a hablar específicamente del yoga, de estos ejercicios de meditación, el Reiki y todo esto. Entonces, primeramente, Padre, quisiera definir por qué razón este tipo de ejercicios, como lo hacen ver ahora, que es algo nada más para relajarse, algo nada más para estar tranquilo, para sentirse uno relajado, ¿por qué no puede ser compatible con nuestra fe católica? Bueno, cuando vemos que hay detrás, cuáles son los fundamentos de tanto del Reiki como el yoga, como de todas estas prácticas y llamadas filosofías orientales, vemos que van, chocan contra el cristianismo. Vamos a ver, por empezar, estas prácticas lo que pretenden es llegar a ciertos estados o de conciencia o de relajación o de bienestar. Incluso hablan de amor y de compasión y un montón de otras cosas a través de las propias fuerzas. Es decir, es el hombre que se eleva, ¿no? Es el hombre que de nuevo, eso de siempre, el hombre quiere en el fondo ser como Dios o alcanzar lo que es propio de Dios. El cristianismo es el camino inverso, es el camino de la kenosis, es el camino del abajamiento, es el camino del Dios que se hace hombre, que toma la carne y que nos enseña a hacernos pequeños. Es el camino del pobre de espíritu, del pobre de Yahvé, que ya estaba también en el Antiguo Testamento, el que sabe que todo depende de Dios. Es decir, es un camino totalmente contrario. Por eso los peligros a los cuales se va al encuentro, ¿no? Porque querer elevarse, incluso los estados de conciencia. Una vez me decían, bueno, pero se llega al estado alfa, que es el mismo que llegan los que están en los éxtasis. Le digo, sí, que un éxtasis sea un estado alfa, bueno, no lo discuto, no lo sé, pero bueno, pero que todos los estados alfa sean éxtasis, no. Es decir, una cosa es lo que viene de Dios, que Él siempre tiene eh, no solo la prioridad, sino la iniciativa. Y otra cosa es lo que yo quiero conseguir a través de mis medios. Entonces, el yoga, ¿yoga qué significa? Cuando vamos a Reiki, yoga, ahí lo vemos también. Yoga significa unión, es una palabra sánscrita, unión. Y lo presenta como una disciplina física, pero espiritual sobre todo, y mental, pero sobre todo espiritual. Y eso es lo que aquí se olvida, incluso cuando se habla del yoga cristiano. Si es espiritual,
quiere decir que el único espíritu que nosotros admitimos justamente es el Espíritu Santo, no otros espíritus diferentes. Entonces, el yoga viene de toda una escuela antigua, de una de las 6 doctrinas, dicen, del hinduismo, porque hay muchas. Después uno se mete en esa jungla y ve que se chocan y que se contradicen y todo, que es típico, ¿no? Eso, obviamente, donde está la luz de la verdad hay contradicciones y de todo. Pero bueno, es una de las 6 doctrinas, llaman ortodoxas, porque hay otras del hinduismo. Por lo tanto, el yoga pertenece al hinduismo, también pertenece al budismo. Y el hinduismo y el budismo no reconocen a Cristo. Bueno, el budismo ni siquiera reconocen a Dios, porque es ateísmo. Pero bueno, el hinduismo que tiene tantos dioses, no, es nada que ver, absolutamente nada que ver. Es decir, no es la revelación del Dios verdadero, no es la revelación del Dios Salvador, ¿no? Ahí no hay salvación, lo que hay es escape. ¿Por qué? Porque enfatizan la meditación y la liberación. Ahora, ¿liberación de qué? Liberación de reencarnaciones, del ciclo de nacimientos y muertes. Ya empezamos a ver, hay una cosa ya de entrada también totalmente ajena al cristianismo. Aunque ahora hay muchos, bueno, hay varios cristianos que están tan confundidos que creen que la reencarnación es cristiana y confunden reencarnación con resucitación. Es decir, o resurrección, perdón. No, reencarnación es entrar en ciclos de nacimientos y de muertes, y de acuerdo si hizo bien va a un nivel superior, si hizo mal a un nivel inferior, pero de ahí no sale. Entonces, ¿para qué viene el yoga? Según ellos, ¿no? Viene a poder salir de esos ciclos, a unirse con esa cosa que no es Dios. Bueno, entonces, son prácticas de meditación, pero pertenecen al hinduismo, al budismo, también al jainicismo, a otros, bueno, pero sobre todo hinduismo y budismo. Entonces, no hay yoga sin hinduismo, ni hay hinduismo sin yoga, ese es el tema. Por lo tanto, no tiene nada que ver con, no puede haber nunca, es una contradicción en los términos que haya un yoga cristiano. Creo que la última vez algo mencionábamos de esto, ¿no? Al pasar. Sí, Ahora, el objetivo del yoga, repito, para ellos es la liberación de las ataduras del alma con la materia. Es decir, ya sin la reencarnación no vuelve a la materia, el alma se va a esa cosa, ¿no? Universal. ¿Eh? claro. Y esto es lo que pasa con todos estos orientalismos, para llamarlo de un cierto modo, que nada tienen que ver con la religión nuestra, con la verdad. La meditación son vías de ellos, para ellos, de iluminación, dicen. Ahora, ¿qué iluminación debe buscar un cristiano que recibió la luz de Cristo, que recibió un bautizado, que ha recibido al Espíritu Santo? ¿Qué luz más que la de Cristo? ¿Qué iluminación más que la del Espíritu Santo? Justamente, estamos en el tiempo de Pascua y hemos celebrado todo el rito pascual, donde hemos hecho todo ese rito para indicar que estamos saliendo de las tinieblas con Cristo, vamos hacia la luz. Entonces, ¿qué iluminación hay que buscar? Para ello se trata de construir una fuerza de vida, ¿no? Entonces dice que de ahí desarrollan la compasión, el amor, la paciencia, esa incluso inmutabilidad, sostienen la concentración en un punto, sin esfuerzo, y entonces dice que así producen un estado de bienestar en cualquier momento. Pero esto es falso, en el fondo es falso, porque no es la paz de Cristo, no es la paz que viene de la cruz. Son esfuerzos humanos, esfuerzos humanos que ciertamente logran a veces algunos de estos estados, lo logran, pero eso es el peligro, porque es ahí donde uno se introduce en el error. El objetivo final de ellos es llegar a un estado de iluminación espiritual. Y sería uno de los caminos que llevaría al objetivo final, que el nirvana, por ejemplo. Ahora, Sí, todo, repito, parte del propio esfuerzo, de la propia elevación. Evidentemente, totalmente contrario a lo que nos enseña el Señor, hacerse pequeños.
esperarlo todo de Dios, confiar en Dios, abandonarse en Él. Sí, ¿Por qué te preocupas de qué van a comer, de qué van con qué van a vestir? En Mateo, el capítulo 6, el versículo 24, el que sigue. O Dios o el dinero, comienza diciendo. Ahora estamos viendo qué es eso del dinero con mayúscula, o mamón. La elección es esa, y si elegimos a Dios, es eligiendo a Cristo y siendo de Cristo como somos, hemos sido sellados, somos cristianos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que confiar en Él y abandonarnos en Él, hacer lo que tenemos que hacer, por supuesto. Eso no quiere decir que yo me quedo de brazos cruzados, pero no buscar otras cosas, porque a través de esto lo que se va al encuentro es con los demonios. Eso es lo que pasa. Sobre exacto. todo, en algunos casos son tremendos. Vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Sí, Pero, ya te digo, el yoga es lo que ellos quieren, buscan es una unión, es un estado mental en que incluso los pensamientos están en suspenso, y entre tantos yoga, porque hay un montón de yoga, está el yoga sutra, está el yoga karma, el yoga kundalini, uno dice que son más importantes que otros, son distintas escuelas, e incluso se tiran unos contra otros, por eso también pasa. sí, Entonces, eso también es bueno saberlo. Cuando uno se mete en todo esto, ¿no? Por ejemplo, el yoga dicen que es el Raya o Raga Yoga, es el yoga. Y es una de esas 6 doctrinas del hinduismo. Pero hay el Vedanta y todos estos otros. Ahora, fijémonos unas cosas. Por ejemplo, entre tantos escritos que tienen, ¿no? Antiquísimos, unos que describen las enseñanzas del dios Krishna a su amigo Arjuna, donde menciona el yoga. Es decir, están las divinidades. Toda, lo enseña San Pablo, lo enseñamos nosotros. Todo falso Dios, que son las divinidades, son demonios. Son demonios. Entonces, eso es. Ahora, ¿cómo te lo venden? Te lo venden, aunque primero con bienestar físico, incluso mental, para combatir el estrés. Dicen que hay meditaciones, te hablan de chakras, esos puntos de energía que hay que abrir. ¿Sí, abrir a qué? Cuando los abren a los demonios, porque están junto con mantras que tienen que hacer, que son mantras, repetir palabras secretas y que se le da solamente al iniciado, todo eso. Es decir, pero hay que tener cuidado con todo esto, porque el bosque oculta el árbol. Estamos llenos, está el Hatha Yoga, está esto y aquello, pero no perderse, porque lo importante es el principio. Y el principio de esto es esa iluminación, esa unión, ese bienestar, esa espiritualidad que no es la verdad revelada por Cristo. Entonces, yo elijo a Cristo. Si yo elijo a Cristo, yo he renunciado a Satanás. Incluso lo hemos hecho de nuevo, ¿no? La así renuncia a es. Satanás, ahora en la vigilia pascual, ¿no? Sí, Yo renuncio a Satanás, digo en el día de la Pascua. Renuncio a Satanás. Pues, si he renunciado a Satanás, no puedo estar con estas cosas, porque estoy metiéndome en la boca del lobo, realmente. así es. Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, se habla del yoga kundalini, ¿no? Y ahí hay meditación, hay mantras, y ellos no lo ocultan, te lo venden, pero te dicen, es para poner en movimiento esa energía del primero al último chakra. Ahora, ¿y de dónde viene todo eso? Viene la kundalini para ellos, porque también, te lo digo porque se lo comentan Por seguramente. supuesto. No, es bien Y la importante que habrán conozcan. escuchado, lo presentan como como una víbora, ¿no? Como si fuera una cobra, Sí, que está enrollada, está enroscada, está abajo, en la parte del sacro, ¿no? Creo. Ahí, porque se va desarrollando por la columna, por el raquis. Entonces, está ahí, entonces hay que despertarla, dicen, porque es la energía vital que está ahí, está adormecida, ¿no? Está letargada. Entonces, esta serpiente enroscada en espiral y dormida en ese chakra, el último, hay que despertar. Entonces,
¿Por qué? Porque es la conciencia del mundo que empieza a emerger y que te vas uniendo a ese mundo. Entonces, está, como te digo, aletargada, y los ejercicios que hacen es sobre todo meditación, basada en la respiración y con reiterados mantras, porque ahí está el tema, Sí. se activa y se asciende, va ascendiendo a lo largo de a lo largo de la raquis, de la columna vertebral, hasta llegar hasta la base del cráneo. Y ahí dice que va abriendo, va despertando, va activando, ascendiendo cada uno de los chakras y hasta abrirlos todos, ¿no? Y ahí entonces llega al máximo, que es el del pétalo acá arriba, qué sé yo, y es el estado de conciencia con el universo. Ahí estás. Ahí está la trampa. Siempre es lo mismo, ¿no? Es unirse a ese principio universal y estar ahí en esa armonía. Justamente lo que dicen en el Reiki, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? La enfermedad es ese estado desarmónico porque tu energía no está en armonía con la energía del universo. Entonces te hacen todos esos masajes para meterte en eso. Pero lo que pasa es que te están diciendo mantras y qué sé yo, y lo que está entrando no es nada bueno. Así es. Son realmente demonios. Eso es lo que pasa. Ya vamos a hablar de esto, pero Sí. esa Kundalini entonces llega el Atma, se llama, que es el alma con el Brahman. No confundir con Brahman. El Brahman, ¿qué es? Es ese Dios, que es un inmanente, no es trascendente, no es Dios Padre, ¿eh? No es Claro. nada de eso, no es nada de eso. Es decir, se despierta la Kundalini, esa cobra, se llega a una unión con el universo, más específicamente con esa divinidad, con el Brahman, con ese principio universal, impersonal, ese absoluto del universo. Y en esa doctrina Vedanta, incluso unos dicen que ese principio universal, que ese Brahman, es distinto del Atma, del alma. Y otros dicen que no, que está presente. Entonces ya hay divisiones. Sí. Pero entonces es cuestión de unirlos. Bueno, es, yo todo esto lo digo porque lo han escuchado y son Sí. todos cuentos. A mí, yo quiero decir, son todas cosas que suenan, les pueden sonar bien, para el que no está formado, Claro. es ahí donde los atrapan. Por eso hay que formarse en nuestra fe. Porque al final dice, ah, pero claro, qué bueno, todo hace sentido, entonces yo entro, sí, y después ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que empiezan a estar con angustias, con un montón de problemas espirituales Así graves, es. y a veces los lleva a muchas personas al borde del suicidio o al suicidio mismo. Sí. Por ejemplo, el karma yoga, ¿no? Es otro yoga, otros tantos, ¿no? El yoga de la acción, es decir, pero no es la acción que va dirigida al bien. Mira, te das cuenta todo lo diferente que es absolutamente. Toda acción que nosotros hacemos, queremos que sea dirigida al bien, al bien supremo que es Dios. Ellos no. Eso, según el karma yoga, al contrario, dice, porque las que llevan al bien, llevan a lo que decía antes, ¿no? No llevan a Dios, digamos, al Dios de ellos, sino a una siguiente reencarnación, en mejores condiciones de vida. Y si el bien, entonces voy a estar en la próxima vida mejor que ahora. Y mejor para lo que ellos creen que es mejor, por supuesto. Claro. Y en cambio yo, no sé qué sería, una cucaracha, uno que está ahí. Por eso esto pasa también. Fíjate, vamos a ver un ejemplo concreto. Y lo digo porque eso le pasó y lo vamos a comentar sobre el padre Berlinde. Yo quería llegar a eso porque es muy importante. Sí. Eh, él una vez, estando en la India o en Nepal, por ahí estaba, iba con el Maharaji, ese, el famoso, y ve a alguien que estaba muriéndose, estaba moribundo. Y se acercó él estaba en ese momento, ¿no?, fuera de la fe de la iglesia, ¿no? Pero llevaba lo que llevan todos en una sociedad que todavía aún tiene restos de cristianismo, y que es la misericordia, por ejemplo. Es decir, aunque sea un ateo, el haber nacido y crecido en una
sociedad que está todavía algo impregnada de cristianismo, siente la misericordia, entonces va a auxiliarlo. Y el otro le dijo, no, no, déjalo, es su karma, ¿no? Está pagando su karma. ¿Te das cuenta? Sí, No hay lugar a la misericordia. Entonces, lo que hacen en este karma yoga, lo que buscan, es salir justamente de las reencarnaciones. Liberar, y según ellos dice, al alma de reencarnarse y en el momento de la muerte volver a ese principio universal, impersonal y no volver de nuevo a la materia. Entonces, eso nada tiene que ver, no existe la reencarnación. Hay que empezar por ahí. No existe. Se sí, muere una sola vez y para un juicio, eso de los novísimos, y de ese juicio se va o al infierno, o se va al purgatorio, o se va al cielo. ¿Mm? Ya está. claro. Y esperando la resurrección de los muertos, como decimos, ¿no? Ahora, eh, eh, como te decía, también están, bueno, ellos en total conflicto, pero quería ir no sé si escuchaste hablar del padre Joseph Marie Berlinde. No realmente, no. Bueno, es interesante que lo comente, es conocido sobre todo bueno, en Europa y pasa en el mundo de habla francesa, ¿no? Sí, Es muy interesante porque Berlinde se escribe con, bueno, según los españoles, V, nosotros decimos B corta, ¿no? sí, Entonces, bueno, nosotros decimos B corta. Entonces, Joseph Marie Berlinde, con B corta o V en España. Bueno, interesante porque él, su nombre de bautismo es Jacques, belga, y estudió en Francia. Y era católico, como muchos católicos, pero nada más. No había profundizado en su fe. Y en mayo del 68, los famosos acontecimientos de mayo del 68 en Francia, ¿no? Que fue la revolución, que en Estados Unidos, y bueno, prohibido, todo ese tipo de cosas, ¿no? Él estaba preparando una tesis de química nuclear, porque es un genio, especialista en... Bueno, y en ese momento, claro, con todo eso, forma parte de ese movimiento del 68, aunque sea no activamente, y se cuestiona todo, la religión, y justo en ese momento que rompe, digamos, con la iglesia, aparece este de la meditación trascendental, que era el Maharishi, ese Mahesh Yogi, famoso porque lo hicieron famoso los Beatles. ¿Por qué? Porque era el de ellos, era el gurú de ellos. Ellos han sí. venido a la India incluso a seguir esa llamada meditación trascendental. Sí, Entonces, hicieron un video, es más, como un especial promoviendo este tipo de ah, ejercicios y que ellos eran partícipes de esto. bueno, y eso a este le llevó, qué sé yo, millones de cultores que lo seguían, ¿no? A este gurú. Entonces, este gurú, cuando él se acerca al gurú, el gurú enseguida inmediatamente se dio cuenta de que este joven, que era un genio, es un tipo muy importante. Y entonces se lo lleva con él y lo hace una especie de secretario. Nadie podía llegar al gurú si no era por Berlín. Y él va y vive incluso 4 años en un ashram, que son esos santuarios en el Himalaya. Sí, Hasta que un día se encuentra, creo que un médico, estaba el gurú que estaba medio mal, y aparece un médico francés, y le dice, pero usted es cristiano. Le dice, ¿ha sido bautizado? Y dice, sí. ¿Y qué hace aquí? Le dice el médico, ¿no? Y eso le dio vuelta. Eso fue esas pequeñas y grandes cosas que lo choquearon, ¿no? No lo esperaba. Y entonces empieza a decir, claro. Además hay un episodio, eso lo contó Berlín en un retiro. Contaba, él tenía poderes, como cuando se hacen todas estas cosas hay poderes, pero son poderes preternaturales, no son sí, poderes, que no es el poder del Padre Pío, por ejemplo, ¿no? claro. Sino estos poderes preternaturales que tenían, veía, era el clarividente, por ejemplo, es típico. Muchas veces se confunde clarividente con alguien que tenga, no, la clarividencia no viene en general De de Dios. Dios, ¿no? Entonces, tenía esos poderes. Y
estaban haciendo, bueno, en la última etapa, creo, de la meditación trascendental, con ejercicios, con mantras y qué sé yo, él veía que se metían demonios, veía entes, entidades negras, oscuras, que se metían en la persona, y la persona empezaba los gritos, los típicos con los endemoniados. Estos creían que era al revés, que se estaba liberando, que en la última etapa se liberaba. Entonces le dice al gurú, no, no se están liberando, están entrando. Entonces le explica lo que él ve. Y él le dice al gurú, lo que tú dices es cierto, dice, debe ser cierto porque eso está en los libros sagrados de los Vedanta. Entonces dice, ¿cómo se hace para quitarlo? Y le dice él, yo sé, en el nombre de Cristo. Y él dice, qué grande ha sido la misericordia, porque estaba totalmente fuera de cristianismo, cuando él invoca a Cristo y los libera, los libera. Y entonces, claro, él aún más quedó ante esa evidencia diciendo, bueno, la única, aquí es Cristo la única respuesta. Sí. Y se va. Y para irse incluso se tiene que escapar, eso lo comenta. Se va con lo opuesto. Bueno, y llega a Europa y queriendo pensar, meter la meditación trascendental con el cristianismo, se mete con cristianos pero esotéricos, ¿no? Así que de mal en peor. Sí. Pero él cree que andaba bien por el recto camino, iba a misa y todo. Que eso también, atención, es lo que hacen muchos. Ese sincretismo, ¿sabes? Ah, yo hago yoga, pero voy a misa, etcétera, Sí. ¿no? Entonces, estaba haciendo eso y un día va a la misa y en el momento de la elevación, el momento de la doxología final, por Cristo con él y en él, ¿no? En ese momento, él siente de estos espíritus que tenía dentro que empiezan a blasfemar terriblemente. Y ahí se queda, y entonces cuando termina la misa se va inmediatamente al sacerdote y le cuenta, el sacerdote ni se inmuta, porque era el exorcista de la diócesis. Mm. Entonces, lo que no dice, no se cuenta, pero él tuvo que pasar por 7 exorcismos. ¿Eh? Y claro, ahí entra en la verdadera religión, al final estudia incluso, eh, y bueno, es ordenado sacerdote y es fundador de una comunidad. La comunidad creo que se llama de la Sagrada Familia o algo así, una comunidad monástica. Y Ya. toma el nombre de Joseph Marie, por eso se lo conoce como Joseph Marie Berlin. Y es doctor, bueno, en teología, doctor en un montón de cosas. Es un genio en filosofía, de todo. Enseña además muchas materias. Ahora, en un momento dado, creo que fue en el 90, sí, no, ahí fue cuando funda la familia de San José, se llama. Y luego el cardenal de París, Lustiger, que era de origen judío, le encarga, después del 2000 fue, a Berlín de la predicación de las... Y él habla sobre el tema que le pide el cardenal, que sea sobre la nueva era y todas estas nuevas modalidades religiosas, no pseudo-religiosas. Y luego lo hace, fíjate que, bueno, ya te digo, enseñó epistemología, enseñó filosofía, de todo, en la Universidad Católica de Lyon, en distintos lugares, teología fundamental, en el Seminario de Ars, y ahora hace, bueno, también retiros, lección divina, y ha hecho una serie de libros. El primero, que está en español, y yo lo recomiendo, se llama La experiencia prohibida. L'Expérience Interdite. Esa es la primera, que la tenía, bueno, San Pablo, el de San Pablo, por lo menos en Francia es así. Entonces, él ahí es donde comenta todo este tipo de cosas, los peligros que hay, porque es alguien que, fíjate, no hay nadie mejor que él, que ha pasado por todo, una mente científica. Por otro lado, sacerdote con una fuerte, digamos, fundamentos teológicos, conocimientos teológicos, y con un conocimiento de adentro, interno, de todas estas cosas. Entonces, ahí es donde está diciendo él, cuidado, cuidado, es una experiencia prohibida, no hay que hacerla porque lleva a otras cosas. No, dice, hay momentos que sí, que te sentís pletórico y demás,
pero es donde se meten los demonios. Sí. Esto dicho así en forma sucinta, ¿no? Muy abreviada. Claro, Pero porque esto da para muchísimo, para sí, muchísimo, para muchísimo. Entonces yo les recomiendo, bueno, busquen este libro, hay otros más, bueno, un montón de libros tiene, muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, uno sobre las, pero no sé si está en castellano, sobre las imposturas anticristianas, desde los apócrifos hasta el Código Da Vinci, sobre la ideología de género, sobre la ideología verde, el ecologismo, sí, sobre el eugenismo, sobre la eutanasia, sobre el posthumanismo. Este es uno de los últimos, el 2015. Es interesante, están en francés, no sé si lo han traducido algunos de estos, pero hay que buscarlo, sí. Berlín. Muy Entonces, interesante, sí. es muy interesante porque te está mostrando a alguien con gran conocimiento y que ha hecho la experiencia y que sabe a lo que puede llevar, a lo que lleva, no a lo que puede llevar, a lo que lleva. Claro, Y después está el otro tema, ¿no? El Reiki, ¿no? sí. Y bueno, antes de entrar al Reiki, para hacer una como Mm. recapitulación de lo que se ha platicado, lo que puedo observar es que entra mucho el desconocimiento en las personas, porque cuando uno es católico y conoce realmente de su fe, creo que no quiere ninguna serpiente moviéndose dentro del cuerpo, saliendo del sacro hasta la cabeza. Eso, el simbolismo, o sea, el pensar que una serpiente espiritual se mete dentro de uno para llegar a la conciencia, pues uno entiende perfectamente de quién se está hablando, quién es la serpiente antigua y todo Exacto, esto. Entonces, exacto. creo yo que si uno conoce un poco, ni siquiera, o sea, yo creo que está un poco de sentido común también. Si uno ha estado un poquito empapado de la fe, entiende lo que significa. Y pues también vamos al punto en que nosotros creemos en la vida eterna y creemos en Son los ese, que más se entienden. sí, que vamos a ese Los que más caminar. se entienden. Sí, dígame. Sí. No, digo que los más se entienden son la gente sencilla. Sí, La gente sencilla, que no es complicada, dice, no, esto no, viene a hablar como dices tú, ¿no? De serpiente y de cosas por el estilo, ¿no? claro, claro, no tiene lógica dentro de la fe, no tiene sentido. Entonces, creo que es jugar con cosas que van más allá de la fe, más allá de la comprensión que tenemos nosotros, digamos algo, un conocimiento básico. Estamos hablando ya de simbolismos bien extremos. Y también, si le quitamos la autoridad al Señor para el juicio final de uno, y pensar que uno puede reencarnar en un elefante, en una cucaracha o en lo que sea, también es una locura. No creo yo también que un católico crea que su fin es reencarnar luego en una cucaracha o reencarnar en un, no sé, en un flamingo o algo, no creo. Entonces, ya desde esos puntos, ya cuando uno conoce un poquito en lo que se está metiendo, porque también ese es otro problema, cuando quieren practicar el yoga o meterse en ese tipo de historias, no saben realmente en lo que están entrando, no conocen realmente que están siendo partícipes de otra religión, porque es un ejercicio espiritual de otra religión. Entonces, no podemos mezclar religiones, Claro. no se puede tener dos dioses. O sea, es inconcebible y eso es al final lo que se hace. Pero ¿sabes qué? Pero por eso hay que advertir con la trampa, que la trampa es que lo presentan como una gimnasia y no es ninguna gimnasia. Así es, No porque, son, perdón, claro, sí, sí, sí. No, digo que lo presentan así, entonces te dicen, a veces incluso no terminan de ocultar porque dice espiritualidad, hablan de espiritualidad, ¿no? Pero comienzan siempre a quitarte el estrés, técnicas para relajarte. No, no. sí, Ahí es donde se mete la insidia diabólica. No está mostrando realmente lo que es. Entonces la gente entra a veces inocentemente. Sí, bueno, del hinduismo, bueno, pero yo voy para lo que voy es relajarme, que tengo mucha tensión, mucho estrés en el trabajo, qué sé yo. sí, sí. Cuidado, porque ahí entran. Ese es delicado, es bien delicado ese tema. Ahí, esa misma denuncia la tuvimos recientemente en la peregrinación pasada que tuvimos en Medjugorje, y aprovecho el espacio para el comercial a los que quieran acompañarnos a la peregrinación siguiente de Medjugorje del 17 al 29 de junio. Nos escriben acá en los comentarios cómo puedo hacer, hermano, para ir a la peregrinación a Medjugorje en junio, al aniversario. Aquí escríbanos en los comentarios, les decimos cómo ir. Entonces, en la anterior peregrinación que tuvimos,
a Medjugorje, una persona nos dijo, mi hermano, en mi trabajo nos dan la opción de poder practicar yoga y meditación trascendental para relajarnos y para, con el propósito de que funcionemos mejor en el trabajo, porque eso nos va a relajar, eso nos va a dar un estado de tranquilidad y nos va a mantener concentrados y todo. Pues sí, ellos les conviene que la persona esté concentrada, esté en el trabajo, esté en todo, pero no se ponen a pensar el grado de contaminación espiritual que les va a generar a las mismas personas que lo están practicando. Uno, a los que desconocen, que son católicos y desconocen lo que están practicando, y las demás personas que no tienen ni idea o que no están firmes en la fe y van a comenzar a hacer prácticas que los van a llevar a cosas peores. Y bueno, le quería, antes de, también, además de entrar al Reiki, de una sola vez le hago la pregunta que yo creo que con lo que hemos hablado un poco y el testimonio que comparte del sacerdote, ¿es posible entonces para un católico ser poseído por demonios al practicar yoga, tener una contaminación espiritual grave o seria, consecuencias serias por la práctica del yoga, ¿verdad? Puede. Y mira, ha habido el caso de religiosos que han hecho el yoga y que terminaron suicidándose. Estamos hablando de gente que perdió la fe. Eso también es otro peligro, perder la fe. No, perder la fe y entrar en un estado de desesperación. Entonces, ante un estado de desesperación y ante una situación, qué sé yo, aparentemente límite, la persona se suicida. No, es peligrosísimo, por eso es una experiencia que no hay que hacer. No hay que hacer. Y no pensar, no, mira, es como con la droga y con todo, ¿no? Pues son las armas del demonio. El que se empieza a drogar dice, no, pero yo no, eso le pasa a los débiles, a mí, yo, solo el sábado a la noche, qué sé yo. Y al final caen con todo. Pues no hay que dialogar con Satanás. Esta es mira, el principio fundamental es no hay que dialogar con Satanás. Donde están los falsos dioses, están los demonios. Y si yo empiezo a dialogar con él, perdí. Seguro perdí. Porque me va a llevar de a poco y sutilmente, como hace, a apartarme de Dios. Y apartarme de Dios, de la salvación. Justamente, justamente. Y al final ese es el propósito de él. Él es el padre de la mentira y del engaño y de ponernos todo así como bonito, entre comillas bonito, porque yo insisto, o sea, ¿quién va a creer que es bonito que una serpiente le suba por el cuerpo? O sea, no lo concibo, de verdad que no lo concibo, pero No, pero por es, ahí uno, qué sé yo, sí, lo consigue, pero dice, bueno, pero y, estoy bien. Sí, pero y por el supuesto. propósito no es que esté tu cuerpo bien, sino llevar tu alma al infierno. Claro, claro, y muchos nosotros hicimos un video sobre las 5 consecuencias de practicar el yoga en la vida de un cristiano y recibimos muchísimos ataques, por supuesto. Eso es lo que ustedes creen, que realmente van a tener una liberación y van a tener una conciencia espiritual mucho mayor y precisamente eso les va a permitir no estar esclavizado a su religión y cosas así. Entonces, lógicamente estamos viendo también cómo se vincula eso del yo, de la soberbia, el egocentrismo, el ponerme a mí por encima, yo soy Dios, o sea, Ah, llegar a la yo conciencia de ser puedo. Dios. Sí, sí. Entonces, sabemos que el primer principio del satanismo laveyano es ser tu propio Dios. Entonces, si estamos hablando de la presencia de demonios y de contaminación espiritual dentro del yoga, sabemos claramente que está ligado, todo está ligado, o sea, el satanismo literalmente está ligado a este tipo de prácticas que llevan a ponerlo a uno como centro, como Dios, como de todo, él lo puede todo y no necesita, autosuficiente, no necesita de nadie más. Sí, sí, sí. Con respecto al Reiki, padre, ¿qué podríamos definir que es prácticamente similar, pero tiene, me imagino que otra tendencia, ¿verdad? Sí, en el fondo también se trata de esa unión, ¿no? Con ese cosmos impersonal para buscar esa armonía. Es muy, muy peligroso. Es mucho más peligroso el Reiki en el fondo que el yoga, yo creo, ¿no? Porque lleva más rápidamente, yo creo, a un estado de desesperación. Primero pasando por estados de placer buenos, ¿no? Sentís bien y demás, de euforia y demás.
se presenta como una técnica milagrosa de sanación. Pero al final hay que liberarse. Un exorcista, yo lo digo porque me ha tocado a mí liberar, no soy exorcista, pero hacer oraciones de liberación a una persona que estaba al borde del suicidio, que me lo dijo después, pero estaba ya al borde del suicidio. Y estaba en toda la nueva era. Y ella dice, yo tendría que hablar de esto, ¿no? Así que son, porque se sufre de todo. Ahora, ¿cómo comienza esto? Como en un cuento. El cuento es que esto viene de un monje católico japonés. No, mentiras. Era un japonés, y me parece que se llamaba Usui, Mikao Usui. Y este parece que era un católico que quiere ver cómo hacía Cristo las sanaciones y los milagros, y por ahí se encuentra con un monje budista que le dice que Buda hacía los milagros, y entonces él se va a la montaña sagrada, ayuna, permanece ahí sentado en la tierra durante semanas sin moverse, y de golpe le viene un rayo de luz, lo invade, y él no se mueve y el rayo le golpea la frente, cae por tierra y ve como bolas doradas, ¿no? En las cuales están representados símbolos, que eran los que usaba Buda para sus sanaciones, sus curaciones. Entonces él memoriza esos símbolos, y desciende la montaña. Y dice, cuando desciende la montaña, se quiebra un pie, qué sé yo, lo toma en las manos y se sana. Después ve una niña que estaba ahí, que estaba muriendo, también la sana, todo eso, ¿no? Bueno, entonces así es como nace este famoso Reiki. Reiki viene de dos palabras. Una es Rei, que es la fuerza universal, y Ki, que es la fuerza personal. De nuevo, es unir esas dos fuerzas, la fuerza universal para que obre en mí. Yo estoy desarmonizado, qué sé yo, bueno, entonces la junto. Y lo hacen a través de masajes, pero no solo masajes. Hay también mantras, hay palabras, hay de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hay distintos niveles. El primer nivel, reciben una enseñanza. Además de curarte, qué sé yo, si vas ahí, te hacen esos masajes. No, no, por favor, otras cosas, no dejarse imponer las manos si no es por un sacerdote católico, pero católico, que no Muy ande tampoco importante. cosas. Porque cuidado con eso. Entonces, un primer enseñanza, un primer nivel, en segundo se profundiza esa enseñanza, y en tercero se recibe el poder, se vuelve máster. Es decir, hay espíritus que son los espíritus de aquella montaña sacra de este Usui que entran en los seguidores de él. Ahí está la cosa. ¿Qué espíritus están entrando? Si no Exacto. te entra el Espíritu Santo, ¿qué espíritus te entran? Es que este es el tema, ¿no? Con esto no se juega. Y ahora voy a un caso diferente, no es el Reiki, pero es que lo hemos. A veces si nos asustamos nos vino bien porque ahí dejamos de hacer. Pero alguna vez yo me acuerdo haberlo hecho, y quizás a ti te pasó de niño, que con la copita, ¿no? Con las copas, y entonces invocabas, qué sé yo. Y claro, estás invocando a demonios, y empezás a ver que la copa empieza a saltar por todos lados. Cuando ves eso, uno se asusta y dice nunca más, ¿no? Pero es así como se entra. Esos espíritus existen. Claro que existen, vaya si existen. Pero no son ángeles. No lo son. Son espíritus malignos, espíritus inmundos, que están ahí al acecho, y con estas cosas la gente entra de cabeza. Entonces, cuando se habla de Reiki, hay que entender que estos espíritus de la montaña sacra, que recibió Usui, y que en todas las iniciaciones son transmitidos a esa persona iniciada. Ahora, nosotros hemos sido iniciados con el bautismo. Los sacramentos de iniciación son el bautismo y la Eucaristía. Punto. Basta. Esa es nuestra iniciación. Tenemos un espíritu, que es el Espíritu de Dios en nosotros, que no se puede ir a buscar estos espíritus. Un cristiano que recibió el bautismo no puede entrar en esta falsedad de iniciaciones. Ya fue iniciado, porque tiene el Espíritu en sí. Ese es el tema. Es Así decir, es.
Además se habla de espíritus, no de espíritu, de muchos, ¿eh? De muchos. Así que, cuidado. ¿Hay sanaciones? Sí, las hay. Pero es que el demonio es capaz de hacerlas. Es capaz de actuar los demonios sobre la materia. ¿Pero para qué? Para un fin, para otro fin. Es lo que se llama el desplazamiento del mal, ¿no? Es decir, te hacen un bien aparente, porque nunca puede ser un bien, pero dejan de hacer un mal o te hacen sentir bien. ¿Para qué? Para llevarte a llevarte el alma. ¿Eh? Es decir, también un mago puede hacer un sanador de estos falsos, ¿no? Que actúan para el demonio, sanaciones, pero son falsas. Santo Tomás de Aquino decía que Satanás hace el mal, lo sabemos, pero también a veces puede hacer el bien para preparar, es decir, un falso bien, para preparar un mal mayor. Ese es el tema. ¿Eh? Así es. Es Y, decir, puede haber milagros, no solo milagros sobrenaturales, son preternaturales, pero que maravillan. También los magos del faraón hacían aparecer culebras y qué sí, sé yo, ¿no? Eran verdades. O cuando en caso de Job, matan a Satanás, a los hijos, a todos los ganados, a todo. Eso lo hizo, evidentemente. Es decir, claro. hay cosas que pueden llegar a hacer porque tienen el permiso de Dios para hacerlas. Pero no pueden hacer nunca un bien. Al final, todo el propósito, ¿qué es? Es el alma, es llevar al infierno. Es decir, por eso los que hacen Reiki pasan por distintas etapas. Y al comienzo todo bien, porque los tienen que hacer entrar por el aro, como decimos, ¿no? Claro. Entonces, después que entran, cada vez más, y al final ya ese bien no es bien. Es como la droga, ¿eh? Ahí tenés otro, de nuevo, como otra analogía, porque la droga también es diabólica. Entonces, la droga que empiezan con estados eufóricos, se sienten bien, entonces, como se sienten bien, más droga, y que yo, y al final viene la depresión y viene el sentirse en el infierno, y viene hasta el suicidio. Puede Así es. Yo creo que hay un buen ejemplo también. Existe un grupo que a muchos lo deben de conocer, que son supuestos monjes y hermanas vestidos todos de un color beige con blanco, ya precisamente ya. Están en Uruguay, por ahí. Exacto, están en Uruguay, se llaman Mensajeros Divinos o María Misericordia TV. Ya los hemos denunciado antes y por denunciarlos ya le voy a contar lo que nos dijeron que sucedió. La cosa es que estas personas disfrazadas de religiosos hacen jornadas de oración, de rezo del Santo Rosario, llaman a personas a que formen parte del movimiento, tienen apariciones de Padre Pío, de la Virgen, de Jesús, de San José, de mil y un personas. Eh, pero lo curioso es que ellos siempre dicen que ellos practican el Reiki, que el Reiki les da esa paz interior y esa meditación trascendental y eso que necesitan. Entonces de repente empiezan y dicen que Jesús es el Adán número 11, elaborado en no sé qué nave del laboratorio extraterrestre, que el Padre Pío es el guardia de las puertas espirituales de no sé qué portal y que procedemos de Andrómeda y locuras así. Entonces, ahí podemos ver otro ejemplo también de falsos profetas que se hacen decir de que se les aparece la Virgen, se les aparece Jesús, les da mensajes y al final todo sirve para su propio beneficio, para su propio lucro, porque todo esto, pues ellos reciben donaciones y siguen creciendo en esta, llamémoslo, obra que ellos generan. Y todo precisamente lleva al mismo punto, todo converge en el Reiki y en la meditación trascendental, que es lo que realmente hacen ellos. Dicen que Jesús aparece y los nombra directamente a ellos quién es el sacerdote. No es necesario que haya un obispo, no, ellos les dicen quién es sacerdote y él en el momento los convierte en sacerdotes. Pues como denunciamos este grupo, que es lógicamente es un grupo mezclado de nueva era, de Reiki, yoga y un montón de cosas más, pues dijeron de que Jesús se había aparecido y había dicho que nos íbamos a ir al infierno por haberlo denunciado. Bien bonito, pero Sí, bueno. lógico. Entonces, este es un tipo de ejemplo de No, cómo... lo que pasa es que ¿Sí? convergen no en eso solamente, converge en Satanás. Exacto, Es él el exacto. que está detrás de todo esto.
Así es, Entonces, el maestro detrás de tanto engaño, de tanta filosofía, de tanto claro, ejercicio espiritual. Entonces, claro, al final, pues ahí podemos observar cómo el enemigo trata de vestirse como ángel de luz para engañar, para atraerlos a través de la fe, a través de la devoción al Padre Pío. Ellos mencionan mucho Medjugorje, y van a Medjugorje también a hacer sus videos y todo. Entonces la gente les cree y al final los terminan metiendo en ese misma cosa de la meditación trascendental, del yoga, del reiki, y poco a poco los van trabajando mentalmente, pues, a través de la mente y de las prácticas que generan. La misma adicción que usted menciona, que funciona como la misma droga, los aprisiona y luego ya no pueden salir. Y pues, sí, quedan atrapados, ese es el tema. Igual pasa con los falsos videntes, ¿sabes? E incluso algunos lo toman como oráculo. Oráculo porque les consultan todo, como si tuvieran constante conexión con Dios y con la Virgen. Y son falsos, son falsos. Y entonces eso produce mucho malestar porque además un falso vidente que tú lo tomas como un oráculo verdadero, que está hablando y que por ahí te desprecia o te castiga o no te miró bien, entras a pensar que es Dios el que no te miró bien y vas a ver exacto, qué culpa tienes y te empiezas a desesperar y todo eso. Es demoníaco todo eso. así es. Yo lo digo, sé que están, sé quiénes están y muchos. Entonces, eso está ahora, claro, es el tiempo de que las tinieblas están obrando, pero también es el tiempo de la gracia, ¿no? No hay que olvidar que estamos en tiempo de la gracia. Pero hay que iluminar, y creo que este programa también está haciendo mucho bien. Sí. Espero, ¿no? Para el que quiera ser iluminado, porque hay gente que se empecina, no, pero no, ya, ¿qué saben? No, si aquí me hace bien, si yo voy ahí y no me dicen nada de eso. Espera, ya verás. Claro, claro. Siempre vamos a tener una balanza de opiniones, de ideas. Sí. Pero bueno, padre, para ir concluyendo el tema, ¿qué recomendación puede darle a nuestros hermanos que todavía se encuentran en este tipo de confusiones debido a que en el trabajo les dicen que practiquen este ejercicio, que no pasa nada, que no hay problema? De repente van al gimnasio y en el gimnasio hay este tipo de movimientos. O, o incluso hay personas que son católicas y que cometen el error de creer que como el yoga es solo un ejercicio, abren yoga para niños también. O sea, los niños desde pequeño a estas prácticas a gimnasios a practicar yoga porque es importante para ellos relajarse y que puedan concentrarse. Entonces, ¿qué consejo puede darle a nuestros hermanos católicos que tienen familia que lo practiquen o que tienen esta confusión todavía y necesitaban escuchar de un sacerdote, en especial alguien tan querido como usted, para entender que realmente esto pues no proviene de Dios? Bueno, lo que tienen que hacer ante todo esto es resistir, hacer oídos sordos, no para nada, entrar en nada de esto, absolutamente, negarlo, decir no, no, yo soy cristiano, además no hay que entrar ni siquiera en polémica, directamente no, no, y ya está, no, no lo voy a hacer. Y profundizar la fe. Lo importante es eso, y aumentar la oración, eso es lo importante. Estar en estado de gracia y adelante, porque esto constantemente está poniendo obstáculos de todo tipo en el camino. Tampoco pensar, ah, no, pero en mi parroquia están dando yoga cristiano. Pues muy mal hace el párroco en tener eso, porque él está confundido y está confundiendo a los demás. Entonces, tampoco basarse en eso. Saber que no pertenece, que al contrario, no solo no pertenece a nuestra fe, sino que es contrario a nuestra fe, que es la obra del demonio, tan claro como esto, no hay que yo no ponerle otras cosas, ah, pero ¿cómo está demonizando? Pues es eso, no hay, es así. Entonces, cuidado con todo esto. Profundizar, si uno profundiza la fe, y si uno es una persona de oración del corazón y de adoración, no se va a dar cuenta enseguida de estos engaños, ¿no? Que son diabólicos. Y quizás sirva para, espero, ¿no? Para que otras personas, que cada uno sea un vehículo para advertir a otros de que están en el error. Después, bueno,
está la libertad de cada uno, no aceptarlo o no. Pero es clarísimo. Ah, no, yo me siento muy bien, yo estoy mejor ahora que estaba antes. Bueno, ese no es el final de la historia, ese es el tema. Así es. Es Es- apenas, es el inicio apenas de ese camino de la exacto, persona. exacto, exacto. Así es. Bueno, padre, muchísimas gracias por su aportación, por todo lo que nos trae en esta charla, en este programa. Ha sido de muchísima ayuda, tanto para nosotros como para nuestros hermanos, conocer un poquito más de este engaño de Satanás, que hay que llamarlo como tal, disfrazado de ejercicios, de relajación, de diversas maneras, como lo quieran vender. Es bien importante que estemos despiertos. Antes de retirarnos, no sé si podría regalarnos su bendición, padre. Sí, claro. No, y además como esto, ¿no? Que quede, porque a veces uno tiene que... Sin hinduismo, no hay hinduismo sin yoga. No se puede separar el yoga de lo religioso o pseudo religioso o falso religioso. No es posible separarlo. Es un cuento grande el creer que es una gimnasia. No lo es. Y con mucho gusto invocamos a la presencia de nuestra María, nuestra Madre Santísima, María, eh, que es el terror además también de todas estas, es la guardiana de la fe, la guardiana Sí. de la fe. Y San José, el terror de los demonios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias, padre. Gracias por habernos acompañado. Esperamos poderlo tener más adelante también en el canal. Este es su caso, usted lo sabe. Cuando queramos platicar de algún tema nuevo, pues le vamos a estar invitando nuevamente. Muchas gracias. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. No se les olvide, seguimos compartiendo videos toda la semana, seguimos compartiéndoles material, oraciones, novenas, temas de interés, para que estén pendientes siempre de Proyecto Dominus Tecum. Nos despedimos hasta acá. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey, que viva nuestra Santísima Madre. Bien. Padre Pío ruega por nosotros y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.